Tesoros de Europa. Portugal. Es un país rodeado por el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, que está situado entre Europa y Occidente. Bienvenidos a Portugal. Los que deciden viajar a este país en busca de una capital joven y activa, con historia y algo tranquila, corren el riesgo de quedar sorprendidos por la riqueza que ofrece este destino. Conocimientos ancestrales, localizaciones rocambolescas, tierras prósperas, paisajes de altura o archipiélagos tallados caprichosamente por la naturaleza harán de este un viaje inolvidable. La tierra, el mar y el cielo azul, desde antiguas estructuras hasta aguas cristalinas, nos revelarán las historias de grandes descubrimientos, de reyes, reinas, de un pueblo abierto al mundo y a la cultura y también profundamente arraigado a sus tradiciones. Os invitamos a un viaje para descubrir Portugal y sus increíbles tesoros. Nos dirigimos a Lisboa. La capital de Portugal se considera la ciudad de los exploradores y un destino de ensueño. Desde la Torre de Belém, a orillas del río Tajo, cogemos el tranvía 28, al que los lisboetas llaman Romelado, y subimos por el elevador de Santa Justa. Durante este recorrido, el viajero puede observar la ciudad y sus tortuosas y empinadas callejuelas. Enseguida llaman la atención los pequeños frescos de cerámica que hay en las fachadas, los azulejos. Los encontramos tanto en los grandes monumentos como en una calle poco concurrida, en la fachada de un edificio o en una particular, ya que se popularizaron a lo largo de los años. Los azulejos son una herencia musulmana. Se empezaron a utilizar en Andalucía, la llamada Al-Ándalus, y el rey Manuel I de Portugal, que reinó entre finales del siglo XV y principios del XVI, a raíz de una visita al sur de España, vio los azulejos y quiso traérselos a Portugal. La casa del Alentejo no parece gran cosa desde fuera. Sin embargo, al cruzar su umbral, queda sumergido en el interior de un riad marroquí. Las paredes están plagadas de azulejos de cerámica de colores vivos y formas geométricas. Aunque el edificio data del siglo XVII, hasta finales de la Primera Guerra Mundial no se abrió como casino y se decoró con motivos orientales. Hoy funciona como restaurante. El edificio fue decorado por los dueños del casino. Querían ofrecer al jugador, a sus ricos clientes, un ambiente y decoración típicos de las 1001 noches, un poco exótica, y por esa razón optaron por una decoración morisca. El estilo varía según la sala. La historia tanto de Lisboa como de Portugal está muy presente. Les gustaban las obras grandes como esta, en la que se representa la vida campesina. En los azulejos vemos dibujado el trabajo en los viñedos y las fiestas populares. En otra sala, los azulejos tradicionales en azul y blanco cuentan la epopeya Las Lusíadas. Es un poema épico escrito por Luís de Camões en la segunda mitad del siglo XVI que glorifica el nacimiento y el destino de la nación portuguesa y de su imperio. El tema principal de la obra es el descubrimiento de la ruta marítima de las Indias por Vasco de Gama.
Las Lusíadas es un libro escrito y publicado en el siglo XVI que cuenta el viaje de Vasco de Gama a las Indias. Así pues, en estos azulejos vemos ilustraciones de batallas, encuentros entre los navegadores portugueses y las musas. También vemos al monstruo Adamastor, que, según cuentan, soplaba a los barcos portugueses y los hundía. Adamastor representaba las tormentas y después se convirtió en el espíritu del Cabo de Buena Esperanza. Vasco de Gama, el primer europeo en pasar por ahí, consiguió abrirse camino hacia las Indias. Los azulejos eran exclusivos de las instituciones y de las élites, que posibilitaban la instrucción de la gente sin acceso cultural. En el monasterio de San Vicente de Fora encontramos una colección rarísima, un conjunto de paredes llenas de pequeños azulejos que testimonian la difusión cultural de Portugal en el siglo XVII. Estamos en una planta. No podemos decir una sala porque esto es enorme. En una planta en la que encontramos 38 paneles de azulejos que ilustran, adivinad qué, las fábulas de La Fontaine. Ignorados y abandonados durante mucho tiempo, estos azulejos fueron restaurados a finales del siglo XX. Están inspirados en los diseños del pintor clásico francés Jean-Baptiste Audry, que ilustró la edición de 1755 de las Fábulas de La Fontaine. De las fábulas de La Fontaine conocemos las clásicas, como El Cuervo y la Zorra, etc. Aunque aquí esas no aparecen ilustradas. Aquí tenemos fábulas un poco más desconocidas para el gran público. Cabe decir que hay más de 200 fábulas de La Fontaine y esta es la colección de ilustraciones más grande que existe. ¿Quién descubrió que en un monasterio existían estos azulejos de las Fábulas de La Fontaine? No fue hasta la Exposición Universal de 1998. Entonces se restauró el monasterio y las obras salieron a la luz otra vez. Algunas fachadas llaman más la atención que otras. Es el caso de esta casa burguesa que perteneció a una familia de francmasones. Los frescos reflejan los valores de la familia, el comercio, la industria y la providencia, muy apreciada por la élite y por la ciudad de Lisboa. En el siglo XX, los azulejos se popularizaron. Las familias más modestas adoptaron este elemento de decoración y ostentación. Las casas empezaron a decorarse con azulejos, algunos más estridentes que otros, vistiendo a Lisboa de colores nuevos y de una identidad más definida. Mirando los azulejos vemos la historia de Portugal. No podemos hablar de historia sin hablar de los azulejos y a la inversa. Portugal es el único país que ha fabricado azulejos durante más de 500 años. Traída por los árabes a Andalucía, su nombre proviene del árabe, al-zulej, que significa pequeña piedra pulida. La confección de los azulejos sigue siendo artesanal y se siguen haciendo aquí. Es el caso de la fábrica de Santa Ana, la fábrica más vieja de la ciudad, que combina tradición y creaciones contemporáneas y que abre sus puertas a los visitantes. Esta es la primera fase. La arcilla natural proviene de una zona del norte de Portugal. Se corta y ya está lista para hacer azulejos o cerámica. Es una técnica de fabricación utilizada en Portugal desde el siglo XV. El interior del molde de escayola contiene el relieve, que después tendrá la arcilla. Hay que apretarlo fuerte contra la placa para obtener el patrón deseado. Los azulejos se secan durante cerca de 2 meses. La arcilla se endurece y los patrones se solidifican. La segunda etapa consiste en decorar los azulejos. Es un trabajo minucioso que se hace a mano. Algunos frescos parecen verdaderos lienzos.
Los movimientos precisos dan vida a los pequeños azulejos. Para fijar el color, las sobras se cuecen en un horno a 1000 grados. Aquí es donde se produce la magia. A 1000 grados los colores adquieren la pigmentación que van a tener. Tenemos la costumbre de decir que el horno de cerámica se casa con la arcilla, con el barniz, con la pintura y con las manos del artista. Objeto artesanal y obra de arte, el azulejo conforma el paisaje de Lisboa. Forma parte de la historia de la ciudad. Sin ninguna duda, es el tesoro de la capital. A unos 1.500 kilómetros de Lisboa y alrededor de 4.000 kilómetros de Nueva York, el archipiélago de las Azores, que pertenece a Portugal, se considera una de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. A caballo entre las placas euroasiática y norteamericana, el archipiélago representa un trocito de Portugal perdido en medio del océano. Sus tierras son verdes, parecidas a las de Irlanda o Gran Bretaña. Las Azores se benefician de los favores del anticiclón con su mismo nombre. Aquí todas las estaciones se suceden en un solo día. Situadas en la región más occidental de Europa, las Azores representan una avanzadilla del nuevo continente. Formado por 9 islas, el archipiélago fue bautizado como Azores a raíz de un malentendido. Los habitantes del siglo XV, que eran principalmente portugueses, empezaron a ver unas aves rapaces parecidas a los Azores. Cuando llegaron a la isla, había muchas aves rapaces, pero no eran Azores, sino butardos ratoneros. En realidad, los portugueses se equivocaron, ya que no había Azores en las Azores, pero así es como se bautizó al archipiélago. São Miguel es la isla principal de las Azores. Es la más grande y la más poblada del archipiélago. Como sus 8 hermanas gemelas, debe su existencia a la actividad volcánica de la zona. Después de ser descubiertas en el siglo XV, se observaron una treintena de erupciones volcánicas. Algunas se produjeron en el mar y otras en la tierra. Podemos constatar la potencia de los volcanes solo con ver el paisaje, con los depósitos que dejaron las erupciones. Hay varios volcanes activos en las Azores, es decir, no son realmente activos, pero que tienen el potencial de serlo. Por esta razón los vigilamos. Es el caso de los volcanes de Fogo, Sete Cidades y Furnas, en la isla de São Miguel. En São Miguel, la actividad volcánica ha modelado el paisaje de las islas. A lo largo de todo el litoral, la lava ha esculpido piscinas naturales. De las entrañas de la tierra surgen corrientes de agua caliente que elevan la temperatura de estas balsas, que pueden llegar a los 50 grados centígrados. El lago de las Sete Cidades está situado en un cráter en la isla de São Miguel. Sete Cidades significa las 7 ciudades en portugués. Según la leyenda, una erupción volcánica las destruyó, razón por la cual algunos le atribuyen la localización de la Atlántida. En las rocas volcánicas se desarrolla un ecosistema frágil.
Muchas especies endémicas aprecian el clima templado de las Azores. Una de ellas, el Sphagnum, una especie de musgo que encontramos en las ciénagas. Es una especie muy importante para los lugareños y para la isla en general. Se trata de la Sphagnum, o musgo de turbera. Es una especie protegida por el gobierno porque son esponjas naturales que pueden absorber hasta 20 veces su propio peso en agua en su hábitat natural. Así pues, pueden drenar el agua lentamente y suministrar el agua a ellas mismas. Eso hace que, incluso en la estación seca, el agua siga fluyendo en los ríos gracias a este musgo. Los azorianos velan por este elemento indispensable del ecosistema de las islas. Es un regalo de la naturaleza y de sus volcanes, que también esconden otros tesoros. El volcán de Sete Cidades también tiene una larga historia de actividad volcánica. Cuando observamos el interior de la caldera, podemos ver dos lagos, uno azul y el otro verde, pero también pequeños conos. La actividad del volcán se remonta a unos 5.000 años atrás, y lo que vemos actualmente son los restos de los cráteres creados por las erupciones. El degradado de color y la formación de los lagos de Sete Cidades tienen una leyenda local. Una historia de amor imposible entre un pastor y una princesa. Lloraron tanto y tanto que sus lágrimas llenaron el cráter. Y así fue como se formó un lago azul y otro verde. Como la princesa tenía los ojos azules, llenó el azul. Y como los ojos del pastor eran verdes, llenó el lago verde. En realidad se trata de una ilusión óptica que se explica por el hecho de que los dos lagos tienen profundidades distintas. En el verde, que es menos profundo, se refleja el color de las algas y la vegetación. Los lagos están rodeados de unos miradores increíbles. Uno de ellos, más impresionante que el resto, se llama el Mirador del Rey. En portugués, si consultáis un mapa, veréis escrito Miradouro da Vista do Rei. En 1901, la primera pareja real portuguesa, Carlos I y Amelia, visitaron el archipiélago y fueron a la isla de São Miguel. Fueron muy bien recibidos por los habitantes y cuando pasaron por ese mirador, el rey dijo: «Vaya, esta vista es verdaderamente digna de un rey». Halagados, los habitantes bautizaron este sitio como el Mirador del Rey. En la cima del volcán de São Miguel nos aguarda otra sorpresa. Detrás de la roca se esconde Lagoa do Fogo, literalmente el lago de fuego. Normalmente, cerca de los volcanes, la roca y la arena son generalmente de color negro. Aquí, la arena de la playa que bordea el lago es blanca. En el volcán de Fogo, la última erupción volcánica fue en 1563. La composición de los magmas asociados a este volcán es muy ácida y muy compleja. Los materiales derivados de esas erupciones son la piedra pumita combinada con ceniza de color blanco o amarillento.
Es diferente al magma basáltico, que es el que solemos asociar con las erupciones volcánicas y que es de color oscuro o negruzco, y que es el que solemos tener en las otras playas de São Miguel o en las otras islas. São Miguel es una visita obligada, pero también su vecina Santa María y más al oeste, Flores y Corvo. En total, 9 islas con un clima templado, perdidas en medio del océano, que forman un punto de unión entre Europa y América. Para mí, el lago do Fogo es el tesoro de Portugal. Nos dirigimos al norte del país, a 200 kilómetros de Lisboa y a 100 kilómetros de Oporto, a la ciudad de Coimbra. Atravesada por el río Mondego y situada sobre una colina, Coimbra es una ciudad milenaria. En las calles peatonales del casco viejo, los edificios de finales del siglo XIX se entremezclan con las puertas medievales. Nos dirigimos a la parte alta de la ciudad por la encrucijada de callejuelas estrechas y pintorescas, algunas de las cuales incluso tienen escalera con nombres graciosos. A esta la han bautizado como Escalera Quebracostas o Rompecostillas. Coimbra fue durante un tiempo la capital de Portugal. Alberga la universidad más antigua del país y una de las primeras de Europa. Fundada a finales del siglo XIII, se instaló en el Palacio Real de Alcásova en 1308. Medicina, ciencias, derecho, humanidades. En la ciudad hay un total de 8 facultades y más de 20.000 estudiantes que las frecuentan. La Universidad de Coimbra fue fundada en 1290 bajo las órdenes del rey de Portugal, Dionisio I. La universidad fue creada en el siglo XIII, pero en esta localización está desde el siglo XVI. Originalmente aquí estaba el Palacio Real de Coimbra, que fue la primera capital de Portugal. Ahí vemos a Minerva, que representa la sabiduría. La sabiduría es la santa patrona de la universidad. No es una santa, sino una figura laica. Por decirlo de alguna forma, la universidad ha reciclado la herencia sacra y ha reemplazado los santos por el símbolo de la sabiduría, que por sí misma ya es algo sagrado, como los santos en un contexto religioso. Desde su creación, la universidad se ha convertido en una ciudad dentro de la ciudad. Sus jardines botánicos y su capilla del siglo XVI dan testimonio de los recursos de los que ya gozaba la universidad en el pasado. Su independencia y autonomía eran tan fuertes que la facultad disponía de su propio tribunal y de prisión propia. En Coimbra, los estudiantes se visten con capas negras.
Esta tradición simboliza desde el siglo XVI la pertenencia a la universidad. Es una verdadera seña distintiva en la que J.K. Rowling, que vivió muchos años en Portugal, se inspiró para su saga de novelas de Harry Potter. La primera vez que cruzas la Porta Férrea, que es la entrada principal de la universidad, toda la comunidad y toda la ciudad sabe que eres un estudiante de Coimbra y, como tal, responsable del futuro. Para la gran mayoría de los estudiantes, poder estudiar aquí es un sueño hecho realidad. Normalmente la gente no es consciente de los esfuerzos que vas a tener que hacer para conseguir el título. Pero el simple hecho de estudiar en Coimbra es algo muy especial. En el seno de la universidad encontramos una de las principales atracciones de la ciudad y un monumento nacional de Portugal, la Biblioteca Joanina. Tras la gruesa puerta descubrimos un universo hecho de madera y de increíbles pinturas. La biblioteca tiene más de 200.000 libros. Un auténtico decorado de película que justamente se utilizó para rodar la última versión de la película de La Bella y la Bestia. Esta biblioteca fue construida hace 300 años. Hace 300 años, en Portugal y en el sur de Europa, se construían sobre todo monasterios e iglesias, pero no bibliotecas. Así pues, la fundación de esta biblioteca es un hecho excepcional. Aquí tenemos el retrato de Juan V, que reinaba en Portugal cuando se estaba construyendo la biblioteca. Esta universidad ha disfrutado siempre de una protección especial por parte del rey, y fue Su Alteza quien autorizó a la universidad para construir la biblioteca. Además de lo meramente decorativo, la conservación de los volúmenes, algunos de los cuales datan del siglo XVI, conlleva un cuidado especial. El grosor de las paredes, la madera de teca de la puerta de entrada o el mobiliario de madera son algunos de los detalles que permiten mantener una temperatura y una humedad constantes desde hace 3 siglos. Estamos a principios del siglo XVIII y, por lo tanto, esta biblioteca se consideraba una especie de casa hablante. Una casa que habla, que nos transmite mensajes y que todavía hoy nos hace reflexionar. Ahí en la primera sala, justo en la entrada, vemos representada la biblioteca como a una figura femenina triunfante que recibe los libros y los clasifica en distintas estanterías. Alrededor vemos las alegorías de los 4 continentes. Creo que lo que eso quiere decir es que una biblioteca no solo se alimenta del saber de los libros, porque, por ejemplo, en África no había imprentas y en Asia había muy pocas. Lo que quiere decir es que necesitamos tanto el conocimiento de los libros como también todo ese conocimiento que no se puede encontrar en un libro. Es un mensaje muy innovador. Estamos hablando de principios del siglo XVIII, mucho antes de la Ilustración. Y todavía se transmite otro conocimiento en esta sala. La universidad tiene distintos atributos morales. Por ejemplo, está al lado de la virtud, de la fortuna, de la buena reputación. Es un mensaje de principios del siglo XVIII, pero que se puede adaptar a nuestros días.
Tras los estantes de libros se esconden otros residentes con capas negras. Una comunidad de murciélagos ha escogido la biblioteca como domicilio. Por la noche hay concierto. Los residentes velan por la colección de libros y la protegen de los insectos bibliófagos que se alimentarían de estos. Para que no dañen los objetos de madera, los guardianes recubren cada noche los muebles con mantas de cuero. Esta biblioteca es un tesoro de Coimbra, un tesoro de Portugal y del mundo entero. Nos dirigimos al norte de Portugal para recorrer en barco el río Duero. El río Duero tiene su origen en España, a más de 2000 metros de altitud, en la cordillera ibérica. Serpentea a través de las montañas españolas y durante unos kilómetros marca la frontera entre España y Portugal. Después cruza el norte de Portugal de este a oeste y finaliza su curso en el Océano Atlántico, cerca de la ciudad de Oporto. El Valle del Duero es famoso por sus viñedos a orillas del río. Esta conocida región vitícola está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este hombre conoce muy bien los secretos del Duero. Ricardo es el comandante del Miguel Torga. Este barco crucero ofrece a los turistas recorrer el río desde Portugal hasta España. En un principio, Ricardo iba a ser marinero, pero ni su familia más cercana se imaginaba que terminaría siendo el capitán. Mi abuelo y mis tíos eran pescadores. Y cuando yo empecé en esto, no pensaba convertirme en capitán, porque al principio me parecía muy duro. Lo veía como algo imposible. Pero con el tiempo aprendes el oficio y lo terminé siendo. Ahora me encanta lo que hago. Me encanta mi trabajo. Esta parte del río me encanta porque los móviles no funcionan. No hay internet, no hay nada de nada. Cuando paso por aquí solo puedo pilotar el barco y observar los preciosos paisajes. Para mí, este paisaje es de ensueño. Y es como si se parara el tiempo. En marzo todo es marrón. En verano todo es verde. Y en invierno hay tonalidades rojas, verdes, marrones. Los colores cambian a lo largo del año. Las vistas desde el barco son distintas en cada tramo. El Miguel Torga avanza lentamente a través de los afilados acantilados por donde pasa el Duero. Los viñedos, bañados por el sol, están por todos lados. Por un momento, la calma del crucero es interrumpida por una señal que indica a los pasajeros que tienen que sentarse en el suelo. Algunos de los puentes que cruzan son tan solo un poco más altos que el barco. Desde hace siglos, la fruta y el vino se han transportado a través del Duero para asegurar la prosperidad de la región.
Esto ha sido llevado a cabo por los barcos Ravelos, embarcaciones de fondo plano que pueden navegar por los rápidos del río y llevar la mercancía hasta la costa. El Douro es un río muy caprichoso, porque hay algunos tramos anchos, como este, pero también zonas estrechas en las que vas muy pegado a la orilla. Hay que ir con cuidado porque puede ser un poco complicado. El barco tiene una quilla de tan solo 1,5 metros, una altura de 7 metros y una longitud de 18 metros. Cuando hay viento es muy difícil de controlar. Y por eso hay que estar muy atento y supervisar constantemente las pantallas y la profundidad. Es bastante duro. Navegar por el Duero requiere destreza y experiencia. Para cruzar esta imponente obra de ingeniería, la esclusa, el Miguel Torga va a tener que realizar auténticas proezas. Después, podrá continuar su viaje por el río. El recorrido tiene distintas etapas. Los turistas desembarcan a menudo para realizar una degustación de vino o visitar algún monumento. Durante este tiempo, el Miguel Torga descansa en el muelle y la tripulación aprovecha para sacar brillo al barco. Esta mañana, el capitán baja hasta la sala de máquinas para revisarlo todo con el mecánico. Un motor en perfecto estado es una garantía de seguridad para pasar por los caprichosos meandros del río Duero. En la popa también se ponen manos a la obra. Al personal no se le escapa ningún rincón. Ricardo quiere que su barco esté impecable. En un bar local, el capitán y la tripulación descansan un poco. Esta terraza es el punto de encuentro de todos los cruceros del Duero. Para Ricardo, estos momentos en compañía de otros marineros son muy importantes y le ayudan a gestionar mejor la soledad. ¿De dónde ha salido? De al lado de la roca. ¿De al lado? No, bueno, un poco más allá. ¿Que ha ido bien? A los marineros de agua dulce les gusta su profesión, pero echan de menos a la familia. Aunque a Ricardo le gusta perder la cobertura telefónica durante una parte de su trayecto, también se pone contento cuando la recupera para llamar a su hija. ¿Cómo te ha ido el día? Papá te quiere mucho. Besos, te quiero. Para mi hija es un poco difícil. Tiene 14 años. Es difícil, pero a la vez lo entiende, porque ha pasado mucho tiempo a bordo.
Cuando era más pequeña venían ella y mi mujer y pasaban tiempo conmigo. De hecho, ella decía que el barco era su hermano porque se pasó mucho tiempo a bordo. Estación tras estación, año tras año, Ricardo atraviesa el Valle del Duero rodeado de pueblos encalados, de fincas y de viñedos cultivados en terraza que producen el famoso vino de Oporto. Según él, sin ninguna duda, navega rodeado del tesoro más bonito de Portugal. Para mí, el Valle del Duero es el tesoro de Portugal. Nos dirigimos a Sintra, algunos kilómetros al norte de Lisboa. Poco después de los grandes descubrimientos del siglo XVI, aunque no tan famosa, apareció la ruta del comercio triangular. Grandes colonizadores, muchos de ellos portugueses, hicieron fortuna en América del Sur, África y en las Indias. A finales del siglo XIX, los ricos colonos se volvieron a instalar en sus tierras de origen. No demasiado lejos de Lisboa, se encuentra la pequeña localidad de Sintra, donde muchos decidieron instalarse. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el paisaje de esta región, que combina de forma armónica naturaleza y arquitectura, es el testimonio histórico más antiguo de la arquitectura romántica europea. Los lujosos jardines, llenos de especies endémicas y exóticas, rodean las fastuosas propiedades. Antonio Augusto Carvalho Monteiro, rico heredero de una familia instalada en Brasil, comerciante de café y de piedras preciosas, compró un viñedo de la zona y esta finca en 1892. Fue un personaje excéntrico y riquísimo que transformó esta mansión en un auténtico palacio. Sus orígenes se remontan a principios del siglo XX. Este sitio, tal y como lo conocemos y podemos ver hoy, lo ideó un hombre. Antonio Augusto Carvalho Monteiro se interesó y se inspiró por la belleza de este sitio. Trabajó junto con el arquitecto italiano Luigi Manini, que fue quien diseñó la totalidad de la propiedad. De 1904 a 1910, los dos hombres trabajaron en la escenografía del lugar como si se tratase de un decorado de teatro. Torres panorámicas, una capilla y obras sorprendentes iban naciendo en medio de esta naturaleza frondosa. El resultado, un universo fantástico. Hay varios estilos arquitectónicos: gótico, romano, renacentista y manuelino. En los jardines que recuerdan a la antigüedad, todo es exagerado. Los habitantes de la zona lo han bautizado como Palacio de Monteiro, el de los millones, o el pastel de boda. Es como una película. Parece que estés dentro de la película del Código Da Vinci. Es precioso. No parece real, es como un cuento de hadas. Pináculos góticos exuberantes, gárgolas, capiteles, torres octogonales. El Palacio de la Regaleira se construyó en 5 fases. En el interior, Antonio Monteiro y Luigi Manini escogieron una decoración a la imagen de los castillos de la época moderna. Enormes frescos cubren las paredes y representan escenas de la vida burguesa.
La capilla, perdida en medio del bosque, luce un estilo gótico. En el interior, los vitrales y mosaicos están dedicados a Santa Teresa de Jesús, a San Antonio de Padua y a la Virgen María. Luigi Manini llegó a Portugal siendo ya famoso y reconocido. Trabajaba de escenógrafo. Venía de la Scala de Milán, el teatro más importante de la época. Lo cierto es que el trabajo de Manini en Portugal repercutió en su carrera, ya que se consolidó y le abrió las puertas a otros ámbitos. ¿Alguien se hizo construir todo esto para vivir aquí? Es una pasada. Creo que el simple hecho de lograr construir un lugar como este es algo increíble. Invertir tu fortuna en algo así implica ser un espíritu libre. ¿Qué puede esperar el visitante de estos jardines? Unos diseños inspirados en el reconocimiento humanista. Un jardín adornado con estatuas que transmitan una armonía entre el arte y la naturaleza. Un arte que evoca continuamente la cultura, la filosofía y las creencias utópicas. Creo que un jardín de estas dimensiones tendría que considerarse como un libro abierto que refleja la identidad de su propietario. Regaleira era un lugar de bienvenida y de paso para la alta sociedad europea de principios del siglo XX. Los huéspedes de Antonio Monteiro no tenían acceso a todos los secretos de este curioso lugar. Para entender la Regaleira y a su creador, hay que mirar detenidamente todos los detalles y símbolos. Los símbolos que vemos aquí nos permiten establecer un vínculo entre el propietario y el contexto iniciático. Más concretamente, aquí vemos referencias a la gnosis cristiana, a los templarios, a la francmasonería, a la alquimia, en resumen, a disciplinas esotéricas y herméticas. En el corazón del densamente arbolado jardín se esconde la obra más oculta de la propiedad. El tesoro de la Quinta da Regaleira es una torre inversa que se adentra en las entrañas de la tierra. También se conoce como el Pozo Iniciático. Un trayecto de iniciación a la simbología de referencias espirituales complejas. Seguidor del esoterismo y de la filosofía hermética, Antonio Monteiro deja tras de sí una obra íntima y misteriosa. En el fondo del pozo iniciático hay poca luz, la humedad se vuelve más densa y la acústica un poco extraña. Bajar por la escalera del pozo iniciático corresponde a un proceso de introspección y, al mismo tiempo, de descenso hacia el centro de la Madre Tierra para una muerte simbólica, seguida de un renacimiento. La disposición de los rellanos y el número de peldaños de la escalera hacen referencia al misticismo del tarot. Los historiadores y otros adeptos de las ciencias ocultas siguen intrigados por esta obra, que todavía no ha revelado todos sus secretos. Hay gente que ha quedado fascinada por este sitio y que incluso se aventura a entrar en Regaleira por la noche, aunque es desaconsejable porque es peligroso por los jardines y por todo lo que hay aquí dentro. Cuando paseas por aquí durante el día, puedes ver bien las escaleras y la vegetación, pero durante la noche no se ve nada. Es bastante peligroso.
Presuntuoso, visionario y con una imaginación sin igual, Antonio Monteiro ha dejado un palacio a su imagen y semejanza. La Regaleira es una mansión burguesa parecida a la de un rey, perdida dentro de un jardín exuberante. El laberinto donde todavía se respira el espíritu del amo del lugar. Más que en otros países, Portugal se ha forjado por el diálogo entre la tierra y el océano. Sacando jugo de los viajes de sus exploradores y de las tradiciones de sus vecinos mediterráneos, los portugueses están muy unidos a las riquezas de su territorio. Terrenos exuberantes, universidades históricas, conocimientos ancestrales, paisajes increíbles, son algunos de los tesoros que nos invitan a visitar este país.